Existe un documento atribuido a Poncio Pilato que, de manera sorprendente, habría sido enviado al emperador romano Tiberio. En él encontramos descripciones minuciosas sobre la apariencia de Jesús, incluyendo rasgos físicos que no se detallan explícitamente en los evangelios. Además, este texto menciona relatos de los milagros de Cristo, su juicio, su crucifixión e incluso su resurrección. Pero es cierto que Pilato realmente informó al emperador sobre la noticia de la resurrección del Hijo de Dios, describiendo incluso aspectos de cómo era físicamente. Lo que hace que esta posible correspondencia sea tan intrigante es la manera en que Pilato, gobernador romano en Judea, habría registrado observaciones personales sobre Jesús. Es una mirada externa a la comunidad judía que aporta comentarios sobre sus hechos y características, algo que ha despertado la curiosidad de investigadores durante siglos. Aunque la autenticidad de esta carta es objeto de debate entre historiadores, su contenido provoca reflexiones sobre el contexto político y religioso de la época. De acuerdo con el relato, Pilato inicia su mensaje con un saludo formal al emperador Tiberio, demostrando el respeto y la jerarquía típicos del Imperio Romano. A continuación, expone los puntos que llamaron su atención durante su gobierno en la provincia, destacando el comportamiento de Jesús y los rumores de acontecimientos sobrenaturales relacionados con él. Él comienza la carta así: «Saludos, Vuestra Majestad. Siento que debo compartir con urgencia algunos acontecimientos extraordinarios que han estado ocurriendo en mi provincia, pues presiento que podrían moldear el futuro de nuestra nación. Es como si los dioses se hubieran apartado de nosotros. Desde el momento en que asumí el gobierno de Judea, mi vida ha estado marcada por preocupaciones e inquietudes constantes. Poco después de mi llegada a Jerusalén, me instalé en el pretorio y preparé un gran banquete para recibir a autoridades locales, como un tetrarca de Galilea y el sumo sacerdote, además de algunos de sus oficiales. Sin embargo, ninguno de ellos se presentó a la hora prevista. Interpreté esta ausencia como una señal de falta de respeto hacia el gobierno romano y mi posición. Algunos días después, recibí la visita del sumo sacerdote, quien alegó que no podía sentarse a la mesa con romanos debido a sus tradiciones religiosas. No obstante, su mirada dejaba entrever una actitud hostil hacia nuestra autoridad. Aunque fingí aceptar su explicación, quedó claro que él y sus seguidores no simpatizaban con Roma. Aconsejo, por lo tanto, mantener vigilancia sobre estos líderes religiosos, pues podrían actuar en nuestra contra a cambio de poder o ventajas personales. Entre todas las ciudades bajo nuestro dominio, Jerusalén se muestra como la más desafiante de controlar. El pueblo es notoriamente rebelde, y temo una revuelta en cualquier momento. Mis recursos militares son limitados. Cuento únicamente con un centurión y alrededor de 100 hombres. Cuando solicité más soldados al gobernador de Siria, me informaron que él también carece de efectivos para proteger su propia provincia. Temo que nuestro imperio se expanda más rápido de lo que podemos defender, lo que podría debilitar aún más nuestra posición. A pesar de mantener cierta distancia de la población, traté de comprender sus motivaciones y actitudes. Fue en ese contexto que un rumor llamó mi atención. Se hablaba de un joven en Galilea que enseñaba una nueva doctrina en nombre de un Dios que, decían, lo había enviado desde tiempos inmemoriales. En un primer momento, sospeché de una rebelión. Sin embargo, tras una cuidadosa observación, concluí que no se trataba de un incitador de revueltas, sino de un hombre llamado Jesús de Nazaret,
que parecía tener más respeto por los romanos que por el propio pueblo judío. En una ocasión, vi a una multitud reunida alrededor de un joven que hablaba con calma y sencillez, apoyado en un árbol en la plaza. Me informaron que se trataba de Jesús. Percibí rápidamente el contraste entre su postura serena y la intensa curiosidad de quienes lo escuchaban. No quise interrumpir, pero pedí a mi secretario, Manios, que se mezclara entre la multitud para registrar lo que Jesús decía. Mi secretario es nieto de un antiguo conspirador que esperó a Catilina en Etruria, lo que le otorgó cierta experiencia en asuntos políticos. Además, domina el hebreo y tiene mi plena confianza. Al regresar, Manios relató que jamás había visto tanta sabiduría en alguien que hablara al pueblo de manera tan accesible. Uno de los rebeldes presentes preguntó a Jesús si era correcto pagar impuestos a César. La respuesta fue objetiva e impresionante. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estas palabras me hicieron creer que Jesús no era una amenaza, sino alguien cuyas enseñanzas podrían mantener el orden. Por ello, no interferí en sus reuniones con el pueblo ni en la elección de sus discípulos. Sin embargo, hay una inquietud en mi espíritu. Si en algún momento la religión de nuestros antepasados es sustituida por estas nuevas enseñanzas, toda la tolerancia que demuestro ahora podría, paradójicamente, contribuir a una futura caída de Roma. En caso de que esto ocurra, estaré, sin querer, desempeñando mi papel en lo que los judíos llaman providencia y nosotros llamamos destino. Pongo estas observaciones a vuestra disposición, vuestra majestad, para que podáis evaluar con cautela la situación en Judea. Es un momento delicado, y os pido que consideréis seriamente esta información al tomar decisiones sobre nuestra política en la región. La libertad que había permitido a Jesús hablar abiertamente comenzó a molestar a los judíos más ricos y poderosos. Él no escatimaba en críticas a los líderes religiosos, llamando a los escribas y fariseos serpientes y comparándolos con tumbas hermosas por fuera, pero llenas de podredumbre por dentro. En sus mensajes enfatizaba que la humildad valía más ante Dios que cualquier prestigio social, lo que desagradaba aún más a las autoridades locales. Prácticamente todos los días recibía quejas en el pretorio sobre la audacia de Jesús. Algunos le advertían que, en Jerusalén, los profetas eran apedreados sin piedad. Preparaba un llamamiento a César, pero supe que el Senado apoyaba mis acciones y enviaría refuerzos. Ante la posibilidad de una revuelta y con pocos soldados disponibles, opté por una estrategia para restaurar la calma sin someterme a los intereses de los líderes locales. Envié una carta a Jesús, invitándolo a venir al pretorio para conversar. Él aceptó de buen grado. Siendo de origen hispano y romano, no me impresionó fácilmente, pero al verlo en el balcón, sentí un temblor por todo el cuerpo, como si una fuerza mayor me mantuviera anclado al suelo. Él se mantuvo tranquilo, pareciendo decir con la mirada: «Estoy aquí, listo para escuchar». Durante algunos instantes, simplemente lo observé, admirando una presencia que superaba cualquier escultura de dioses o héroes de nuestra cultura. Hablé con voz temblorosa, recordando que, durante 3 años, le había permitido hablar libremente, sin remordimientos. Sus palabras, en mi opinión, iban más allá de lo que cualquier filósofo griego hubiera escrito, aunque no estaba seguro de si conocía a Sócrates o a Platón. Sin embargo, advertí que esa libertad le había ganado enemigos poderosos, de la misma manera que Sócrates acumuló opositores en Atenas. Entre aquellos que se sentían ofendidos por la dureza de sus discursos,
Algunos me acusaban de complicidad con el objetivo de subvertir el frágil poder de los judíos. Le expliqué a Jesús que mi consejo, y no una orden, era que moderara sus palabras para que aquellos que no lo comprendieran no se volvieran en su contra y, por consiguiente, me obligaran a cumplir las leyes romanas de manera rigurosa. Con tranquilidad, Jesús replicó que mis palabras no provenían de una verdadera sabiduría, comparándolas con el intento de detener las aguas en medio de un valle. En su visión, solo Dios controla plenamente el curso de los acontecimientos. Entonces habló de un tiempo en que la sangre de los justos sería derramada antes de que la rosa de Sarón floreciera, sugiriendo una tragedia inminente. Profundamente conmovido, me apresuré a asegurarle que lo consideraba más valioso que los fariseos revoltosos, quienes abusaban de la tolerancia de Roma e inducían al pueblo a creer que César era un tirano. Le aseguré a Jesús que, bajo mi mando, el pretorio sería su refugio, protegido de la hostilidad de esos líderes religiosos. De esta forma, dejé claro que él contaría conmigo como un aliado siempre que necesitara abrigo. Jesús mantuvo la calma, inclinó levemente la cabeza y, con una sonrisa serena, respondió: «Cuando llegue el momento, no habrá refugio para el Hijo del Hombre, ni en la tierra ni en el subsuelo. El verdadero refugio está en los cielos». Él señaló hacia lo alto y concluyó, mencionando a los profetas: «Lo que fue anunciado se cumplirá». Preocupado, repliqué: «No me obligues a convertir mi petición en una orden. La paz de esta provincia está bajo mi responsabilidad y, por ello, te pido que seas prudente en tus discursos. No ignores esta advertencia, pues bien conoces las consecuencias. Que la felicidad esté contigo. Adiós, príncipe de la tierra». Sin alterarse, Jesús respondió: «No he venido a sembrar intrigas, sino paz, amor y compasión. Nací el mismo día en que Augusto César trajo la paz al imperio, y mis pruebas no provienen de mí, sino que vendrán de otros, de acuerdo con la voluntad de mi Padre. Él es quien guía mi camino». Por último, le recomendé que moderara un poco sus palabras, pues ni siquiera yo podría protegerlo de toda la furia de las multitudes. Cuando Jesús se alejó, tuve la extraña impresión de ver una luz desvaneciéndose en el horizonte. Un alivio me invadió, como si su mirada penetrante tuviera un peso demasiado grande para soportarlo. Con el paso del tiempo, Herodes, ya de avanzada edad, se unió a aquellos que deseaban venganza contra Jesús. Si dependiera de él, quizá la ejecución hubiera ocurrido de inmediato. Sin embargo, a pesar de estar orgulloso de su título y de su origen, Herodes compartía temores similares a los míos. Temía provocar la ira del Senado y, en el fondo, tal vez también temía la figura serena y misteriosa de Jesús, aunque a ningún oficial romano le gusta admitir temor ante un judío. Herodes acudió al pretorio en una ocasión para una visita de cortesía. Tras algunas palabras sin gran importancia, preguntó qué opinaba acerca del Nazareno. Respondí que, para mí, Jesús se parecía a un gran filósofo, cuyas enseñanzas no amenazaban la política romana y, por lo tanto, seguía autorizado a hablar libremente. Herodes se rió de manera irónica y, con una breve reverencia, se despidió. No tardó en llegar la época de la Pascua, la gran fiesta de los judíos. Las calles de Jerusalén estaban repletas de fieles procedentes de varias regiones, todos inmersos en una fuerte agitación religiosa. En ese clima fervoroso, surgieron voces pidiendo la muerte de Jesús, y descubrí que incluso el tesoro del templo estaba siendo utilizado para sobornar a personas, incitándolas contra él.
mi red de informantes confirmó que el riesgo era real. Envié a un centurión con 100 soldados de infantería y 100 de caballería para calmar los ánimos, pero el propio oficial se negó a cumplir la misión, dejándome prácticamente desamparado. Así, permanecí aislado en medio de una ciudad hostil, contando únicamente con pocos veteranos a mi lado, mientras multitudes exaltadas gritaban repetidamente: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Durante este periodo, 3 poderosos grupos se unieron contra Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos. Algunos tenían una doble motivación. Querían deshacerse del Nazareno y, al mismo tiempo, resentían la dominación romana. Además, guardaban rencor hacia mí por haber entrado en la ciudad con estandartes que mostraban la imagen del emperador, lo cual consideraron un sacrilegio imperdonable. Además, existía el tema financiero. Había sugerido utilizar parte del tesoro del templo en obras públicas, lo que irritó tanto a los fariseos como a los líderes más conservadores. Para ellos, esa propuesta reforzaba mi falta de respeto por las costumbres locales. Y, por si fuera poco, también estaban llenos de odio por las contundentes críticas que Jesús hacía en cada lugar por donde pasaba, desafiando sus reglas y cuestionando su forma de liderazgo. De esta manera, el destino del Nazareno se volvía cada vez más incierto, mientras yo luchaba por mantener el orden y proteger lo que quedaba de la autoridad romana en Jerusalén. No tenía solo esos grupos de poder con los que lidiar, sino también a una población desordenada e impulsiva, que a cualquier señal de revuelta se lanzaba al caos, dispuesta a aprovechar la confusión. Cuando Jesús fue presentado ante el sumo sacerdote, se decretó la sentencia de muerte contra él. Luego le correspondió a Caifás, el líder religioso, reforzar la condena y asegurar que la ejecución se llevara a cabo. En ese momento, afirmé que, al ser Jesús de Galilea, Herodes debía juzgarlo. Lo envié, entonces, a la presencia de Herodes, quien, fingiendo deferencia hacia el representante de César, me devolvió al prisionero, lavándose las manos de cualquier responsabilidad. Con ello, mi palacio se llenó de pronto de personas indignadas y, en poco tiempo, parecían converger en Jerusalén multitudes provenientes de toda Judea, especialmente de las montañas de Nazaret. El ambiente era tan tenso que incluso una vidente llamada Gausa se arrodilló ante mí, llorando, suplicando que no tocara a un hombre que consideraba santo y capaz de realizar hechos sobrenaturales. Mientras la multitud se aglomeraba por los pasillos y escaleras, trajeron de vuelta a Jesús. Fui al tribunal de justicia, escoltado por mis guardias, y pregunté al pueblo qué deseaban hacer con él. Gritaron que querían su muerte. Interrogué cuál era la culpa de Jesús, y ellos alegaron blasfemia, afirmando que él había profetizado la destrucción del templo y se había declarado Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Expliqué que, según el derecho romano, esas acusaciones no implicaban una condena a muerte, pero los gritos de «crucifícalo» solo aumentaron. Para intentar salvarlo, recurrí a la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. Sugerí que liberáramos a Jesús, pero la multitud continuó exigiendo su crucifixión. También señalé que, según las leyes judías, ninguna sentencia de muerte podía ser ejecutada el mismo día en que se decretara. El Sinedrio tendría que ayunar, revisar el caso al día siguiente y recoger firmas, mientras un hombre en la puerta anunciaba el nombre del acusado, el crimen y los testigos, permitiendo cualquier evidencia a favor del acusado. Sin embargo, cada intento mío de apelar a la razón solo resultaba en gritos aún más furiosos. Sin alternativa, pedí agua
Me lavé las manos ante ellos y declaré que no encontraba motivo para que Jesús fuera condenado. Sin embargo, el clamor popular sofocaba cualquier argumentación. Nunca había presenciado tal tumulto. La ciudad parecía tomada por una fuerza caótica, arrastrando a la multitud en oleadas, desde el pretorio hasta el monte Sião. Era un alboroto desenfrenado, mucho peor que los disturbios que había presenciado en Panonia o en el propio foro. Y, en medio de todo ese furor, el único que mantenía la serenidad era Jesús, cuya tranquilidad contrastaba con la furia de todos a su alrededor. La tarde se fue sumiendo en una oscuridad inusual, recordándome los idús de marzo y la muerte de Julio César. Allí estaba yo, gobernador de una provincia inquieta, recostado en un rincón de la basílica, observando lo que parecía más un acto divino que humano. El Nazareno, un hombre inocente, era llevado a la ejecución. Todo a mi alrededor estaba abandonado, pues la población de Jerusalén había salido apresuradamente por la puerta fúnebre hacia Jamnia, dejando un ambiente pesado de tristeza. Era como si mi fe estuviera atrapada en el Calvario, mientras el centurión luchaba por contener el tumulto. Me sentí completamente solo. Había una angustia silenciosa en mi corazón, advirtiéndome que estábamos presenciando algo mucho más allá de una simple cuestión política. Los gemidos y gritos que provenían del Gólgota, llevados por el viento, parecían anunciar un dolor que superaba lo que el oído humano podía soportar. Nubes negras se cernían sobre el templo y se extendían por la ciudad como un manto sombrío. Algunos relatos decían que, ante los signos que surgieron en el cielo y en la tierra, Dionisio, el patriarca, habría declarado: «O el Creador sufre, o el universo se está desmoronando». Mientras estos extraños eventos ocurrían, oí que un terremoto aterrador sacudió el Bajo Egipto, provocando pánico entre los supersticiosos. Un judío erudito de Antioquía, conocido como Baltasar, amigo personal del Nazareno, fue encontrado muerto tras el temblor. No quedó claro si murió por el miedo o por el dolor de la pérdida. Ya al inicio de la noche, me envolví en mi manto y bajé a la ciudad, dirigiéndome hasta las cercanías del Gólgota. El sacrificio se había consumado. Las personas regresaban a casa visiblemente conmovidas, como si aún no creyeran lo que habían visto. Observé a mi pequeña corte romana pasar en silencio y noté que el estandarte con el águila estaba cubierto en señal de luto. Algunos soldados judíos susurraban cosas que no comprendía, mientras otros murmuraban acerca de milagros, interpretándolos como manifestaciones de sus dioses. En varios puntos, grupos de hombres y mujeres se detenían para mirar nuevamente en dirección al monte Calvario, como si esperaran algún nuevo signo divino. Regresé al pretorio, subiendo escaleras manchadas con la sangre del Nazareno. Allí encontré a un anciano arrodillado, rodeado por romanos que lloraban. Se acercó, diciendo con un lamento profundo: «Un hombre de cabellos blancos llorando es algo que parte el corazón». Mi propia tristeza se intensificó. Lloré con él y tuve la sensación de que todos a nuestro alrededor estaban al borde de las lágrimas. Aquellos que habían denunciado o abandonado a Jesús desaparecieron, como cobardes, mientras los pocos que quedaban allí se veían abrumados por el dolor de lo que habían presenciado. Circulaban rumores de que algunos habían intentado enjuagarse la boca con vinagre en referencia a las palabras del Nazareno sobre resurrección y la separación de los muertos. No pude confirmarlo, pero la ciudad estaba llena de chismes. Cuando recuperé algo de calma, le pregunté al anciano: «Padre, ¿quién eres tú y qué deseas?». Él respondió:
soy José de Arimatea, y vengo a suplicar que me autorices a sepultar el cuerpo de Jesús de Nazaret. Accedí, liberando a algunos soldados para acompañarlo, pues temía que profanaran el cuerpo. Sin embargo, pocos días después, surgió la noticia de que la tumba estaba vacía, y los discípulos de Jesús proclamaban que él había resucitado, tal como había predicho. Esta noticia causó un alboroto aún mayor que su muerte. No puedo afirmar con certeza lo que sucedió. Investigué todo lo que pude. Si cometí algún error en alguna decisión, dejo que cada uno juzgue por sí. Me contaron que José depositó a Jesús en su propia tumba, pero si él ya esperaba la resurrección, no sabría decirlo. Al día siguiente del sepultamiento, uno de los sacerdotes llegó aterrorizado al pretorio, temiendo que los discípulos pudieran retirar el cuerpo para alegar que él había vuelto a la vida. Lo envié al capitán Marcos, ordenándole que asignara a cuantos soldados judíos fueran necesarios para vigilar la sepultura. Así, si algo sucedía, la responsabilidad no recaería sobre nosotros, los romanos. Cuando se difundió la noticia de que la tumba estaba vacía, mi aflicción aumentó. Busqué al capitán Marcos, quien confirmó haber designado a su teniente Benam y a 100 hombres para la guardia del lugar. Y hasta hoy, los rumores de que Jesús resucitó continúan multiplicándose, dejando a la población dividida entre la creencia en lo que vieron y el miedo a represalias. Lo cierto es que ninguna medida que tomé fue suficiente para contener las consecuencias de este misterio que, hasta ahora, permanece más allá de mi comprensión. Tras la resurrección del Nazareno, muchos rumores circularon sobre lo que habría ocurrido en la madrugada en que se encontró la tumba vacía. Ordené llamar a Isam, uno de los responsables de la guardia esa noche, para obtener su relato personal. Él contó que, cerca de la cuarta vigilia, notó una luz suave y brillante acercándose al sepulcro. Al principio, pensó que eran mujeres trayendo ungüentos, pero no pudo entender cómo habrían pasado por la guarnición sin ser vistas. Mientras reflexionaba, el ambiente a su alrededor fue tomado por un fulgor intenso, como si varias figuras envueltas en paños blancos surgieran, mostrando alegría y cantando alabanzas. Isam describió una melodía suave y celestial, la más bella que jamás había escuchado. Entonces, la tierra comenzó a temblar con tanta fuerza que no pudo mantenerse en pie y acabó desmayándose. Cuando recobró la conciencia, estaba boca abajo en el suelo. Al intentar orientarse, se dio cuenta de que aún estaba oscuro alrededor, muy temprano para el amanecer. Negó que se tratara solo de un mareo por levantarse demasiado rápido, pues ni siquiera había dormido durante el turno. Dormir en servicio significaba riesgo de muerte. Según Isam, algunos soldados estaban adormecidos, pero él permaneció alerta. Estimó que aquella extraña luz duró casi una hora, aunque no tuvo el valor de acercarse a la tumba inmediatamente al recobrar el conocimiento. Isam también relató que los sacerdotes lo interrogaron, pidiéndole que alegara que todo había sido solo un terremoto. Incluso ofrecieron dinero para que dijera que los discípulos habían robado el cuerpo mientras la guardia dormía. Sin embargo, él no vio a ningún seguidor de Jesús en el lugar y solo se enteró de la desaparición del cuerpo cuando otros se lo informaron. Al ser cuestionado sobre las creencias de los sacerdotes, dijo que algunos consideraban a Jesús un ser extraordinario, quizás no un hombre común, sino alguien que habría estado en la tierra en épocas pasadas, como en los tiempos de Abraham y Lot, haciendo plausibles sus hechos sobrenaturales. Estas especulaciones parecen coherentes con lo que se sabe de su vida. Muchos, aliados o no,
confirman que él demostraba dominio sobre los elementos, transformaba agua en vino, curaba enfermedades graves, resucitaba a personas, calmaba tormentas e incluso encontraba peces con monedas en la boca. Paradójicamente, fueron esos signos los que despertaron la enemistad de varios líderes. Después de todo, no hay registro de que él haya cometido algún crimen o daño real a las leyes. En cambio, sus acciones se hicieron conocidas por todos, alimentando tanto el amor de quienes creían en él como el odio de quienes se oponían a él. Reflexiono sobre las palabras de aquel que estuvo al lado de Jesús durante la crucifixión, exclamando: "De hecho, este era el Hijo de Dios". Y, al recordar el propio relato de Poncio Pilato, noto que veía en el Nazareno a un hombre de porte noble, mirada compasiva y una presencia que inspiraba tranquilidad. El rostro de Jesús era descrito como armonioso, con una expresión de bondad que llamaba la atención donde quiera que estuviera. Llevaba el cabello suavemente ondulado, en un tono entre castaño claro y rubio, y unos ojos profundos, cuyos colores variaban entre castaño claro y azul según la luz. Su piel, a pesar de estar expuesta al trabajo al aire libre, mantenía un aspecto saludable, y la barba, bien cuidada, acentuaba su dignidad. El atuendo sencillo que vestía, compuesto de un manto y una túnica, reflejaba su desapego al lujo y el deseo de acercarse a los más humildes. Todo en su persona transmitía serenidad, desde su voz calmada hasta la mirada que parecía comprender la esencia de cada uno que se acercaba. Fue esa aura de paz la que tocó tanto a los romanos como a los judíos, despertando curiosidad en unos y reverencia en otros. Ahora, mi noble soberano, he descrito todos los detalles que pude recordar, para que sea posible evaluar mi postura con justicia. Estoy consciente de todas las críticas que se me hacen, pero presento este relato con lealtad y respeto. Seguiré cumpliendo con mi deber, siempre como vuestro obediente servidor. Si te gustó el video, suscríbete ahora al canal